esas que no anuncian, sino que van llegando, y se alargó un poquito el tiempo, y en el cierre, reunión de cierre, pues nos tocó pues estar presentes, ¿no? Para los hallazgos y toda esta situación que hacen en auditoría. Me imagino que si alguien ha recibido auditoría sabe de qué le estoy hablando. Resulta que hoy estamos pues en el módulo inventarios, gestión de inventarios y almacenamiento. Quedó un ejercicio como todos los demás, misma estructura, misma forma. Vi que hubo una respuesta del 50% de las personas, y me disculparán, no he podido revisarlos todos, apenas he visto como dos, porque entenderán, hay mucha información en el ejercicio versus lo que me están lo que me están presentando. Entonces, pero tranquilos, no pasa nada. Acuérdense que yo valoro mucho el esfuerzo y la forma en que pues tratamos de hacer las cosas, ¿no? Ustedes saben que yo siempre dejo la siguiente semana abierto, es para que eso me están dando más compañeros. Bienvenidos a todos los que están entrando. Buenas tardes, hombre. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok. A ver, yo miro quién va llegando. Bueno, entonces resulta que, como les decía, ahorita pues se monta vamos a comenzar un nuevo tema, vamos a avanzar un poquito porque ya tenemos que dejar un poquito ahí. Acuérdense que eso se llama gestión de inventarios y almacenamiento. Ya hemos visto inventarios hasta la clase pasada, cómo entender qué es un stock, qué es un stock de seguridad, qué es un stock en tránsito, qué es un inventario, pero vamos a pasar un poquito ya a lo que es el almacenamiento. Hoy vamos a dejar hoy, ya tienen en la plataforma la guía correspondiente a la sesión de hoy. Hoy avanzaremos en esa guía, y en la guía hay dos ejercicios. Uno lo vamos a desarrollar hoy si nos alcanza el tiempo. Espérenme un momentito, yo. Hola, me desconecté un poquito. Bueno, como les decía, entonces, hoy en la guía hay dos ejercicios, dos actividades, son actividades cortas, no necesitarían todo el tiempo de la otra semana, pero obviamente voy a dejar el espacio igual abierto. ¿Qué vamos a hacer? Los que no me entregaron, los que no entregaron el ejercicio del último ejercicio de inventarios, pues tendrán la posibilidad de montarlo ahí también, de seguir estudiando un poquito, y lo que no entiendan, recuerden que me pueden encontrar por ahí en el interno, y montar el ejercicio del día de hoy. El ejercicio del día de hoy es mucho más fácil, no necesitamos mucho tiempo para desarrollarlo, porque vamos a hacer un poquito, vamos a ir comenzando a introducirnos en cuánto cuesta mi inventario, o sea, cuánto cuesta lo que yo tengo ahí guardado y almacenado. Pero eso es adelantarse a la tarea. Entonces, pues demos inicio a la clase de hoy con la proyección de pantalla. Entonces, yo comparto pantalla y comenzamos con el tema correspondiente. Bueno, como les decía, vamos a dejar un poquito de lado lo que es inventario, los conceptos de inventario, y vamos un poquito a entender qué es el almacenamiento.
¿Se acuerdan que al principio ya hablábamos de conceptos generales sobre el almacenamiento, ¿no? Que era una infraestructura mucho más grande que el inventario, o sea, abarcaba un poco más que el inventario. El inventario era entender qué es lo que tengo, cuánto tengo, pero el almacenamiento es dónde lo tengo, cómo lo tengo, o sea, cómo lo resguardo. Entonces, cuando hablamos de almacenamiento, estamos hablando literalmente de los lugares donde yo estoy guardando lo que tengo lo que tengo en mi inventario. Entonces, este tipo de almacenamiento o este tipo de guardar lo que yo tengo tiene que ser unos lugares especiales. No todos los lugares sirven para yo almacenar un inventario. ¿De qué depende esto? Del tipo de inventario, el tipo de producto que yo tenga para almacenar. Entonces no puede ser que si yo voy a almacenar pescado, tenga una bodega donde le entre el sol directo y no tenga nada de enfriamiento. Entonces eso no puede ser. Entonces los lugares dependen mucho de el tipo de mercancía que estoy almacenando, el tipo de inventario que voy a almacenar. Entonces esta función de esto que generan estos lugares donde se guardan estos inventarios, lo que me permite es controlar el estado de mis productos. O sea, me controla cómo están físicamente y me mantienen el buen estado de esos inventarios. Estas bodegas tienen que cumplir con diferentes misiones, pero para también entender la bodega como tal, también debo tener en cuenta cómo voy a almacenar, no solamente el estado de mis materias primas, sino cómo voy a almacenar dentro de estas bodegas. Entonces, principios. El almacén no es un ente aislado o independiente del resto de las funciones de la empresa. Suele pensarse que es como una isla dentro de las empresas porque el almacén es como el lugar, sí, la tienda a la cual vamos y sacamos los materiales o los insumos que tenemos, pero al final me llevo esos materiales a producción y en la producción es donde hacemos la transformación, donde hacemos los controles, donde cuidamos esto, donde por lo general hacemos mayores controles, es en el proceso productivo. Y como almacén no hace un proceso de transformación, entonces suele suceder que muchas empresas lo miran como si fuera un área independiente. No. Dentro de las empresas se tiene que pensar el almacén o el almacenamiento como una función vital dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque dependiendo de la planificación en la cual esté mi almacenamiento, yo voy a saber con cuánto cuento para poder que mi producción o mi proceso productivo funcione de la mejor manera. En algunas empresas, toda la parte de materia primas obviamente están en el almacén, pero también tienen todos los conceptos o los insumos que se necesitan para, por decir algo, hacer mantenimiento preventivo o correctivo de las máquinas en las cuales trabajo. En muchas empresas estos tipos de bodega son diferentes, pero tendrán que estar regidos por las mismas políticas. ¿Me hago entender? Los almacenes de materia prima cumplirán con unos requisitos de control. Como les decía ahora, de pronto digamos que vamos a almacenar pescado, entonces el almacenaje tendrá que ser un cuarto frío, a una temperatura determinada, con unas condiciones de humedad específico, mi materia prima. Pero resulta que yo tengo una empacadora de atún, entonces necesito también hacer un control preventivo a estas máquinas. Y estas máquinas podrán tener sistemas o acciones o test que se llaman órdenes de trabajo preventivas, por decir algo, de lubricación. Entonces, estas herramientas de lubricación tendrán que estar también en el almacenamiento.
pero ya no corresponderán o no tendrán la necesidad de estar tan controladas como por temperatura, humedad, ¿no? Ya es un almacén totalmente diferente, condiciones ambientales obviamente de organización, pero no necesitan, digamos, estados críticos o controlados. ¿Qué significa? Que pueden ser áreas diferentes o aisladas o en diferente lugar dentro de la empresa. Pero la política general debe cubrirlas a ambas. Si yo necesito empacar atún, tendré que tener el atún dentro de mi bodega donde almaceno mi materia prima como materia prima. Pero también sé que tengo que hacer una planificación de mantenimiento preventivo, lubricación, cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, y por tanto tendré que tener la materia prima para esa lubricación, que serán las grasas diferentes, los aceites diferentes o lo que se corresponda, para que cuando llegue el momento de hacer el mantenimiento en el almacén estén las correspondientes cantidades y referencias de los lubricantes que yo necesito. O sea, la política tiene que ser general para todos los insumos o materias primas que yo requiera en mi proceso productivo. Importante, segundo principio, cantidades a almacenar. ¿Cómo se calculan? ¿Cuándo se calculan? ¿Dónde los calculan? Eso también nos refuerza de que el almacén no es independiente a la producción. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cantidades, ¿cuánto tengo que almacenar yo? ¿Cuáles van a ser mis mínimos? Esa es una política que está regida desde presidencia o gerencia, pero que ha salido desde unos indicaciones, desde unas historiales o cantidades históricas dentro de mi producción. Entonces, ¿se acuerdan de cuando hablábamos de stock cíclicos, no? Estos cíclicos. Entonces, yo sé que hacia diciembre yo vendo árboles de Navidad. Yo sé que hacia diciembre, los últimos 3 meses, llegando a diciembre, tengo que tener una cantidad máxima de árboles de Navidad, o por lo menos los insumos para fabricar los árboles de Navidad. Yo en enero necesito tantas cantidades. Entonces, ¿cuánto debo almacenar en enero? ¿Cuánto debo tener en febrero? De pronto no va a ser las mismas cantidades que yo requiero para septiembre u octubre. Entonces, estas cantidades salen desde la misma producción en sus históricos de ventas o de movimientos de productos, y eso tendrá que estar dirigido por una política central. Entonces, ¿cuántas cantidades debo tener? Ahora, siempre, en todos los almacenamientos se debe mantener el stock mínimo para atender las demandas de nuestros productos. Mauricio, ¿cómo así que el stock mínimo? Los stock mínimos nos generan menos costos de mantenimiento, nos generan no tener que invertir tantos costos en la compra de materia prima que se me va a envejecer o que en el futuro pueden estar bajando de precio y que yo las he comprado a un precio diferente. Lo que sí tengo que saber, y esto es desde gerencia, ¿cuáles mínimos? ¿Cuál es mi estándar mínimo? El mínimo es lo mínimo que yo puedo tener. Acuérdense del stock de seguridad. El stock de seguridad es cuánto debo yo mantener mínimo en el almacén para poder responder a una demanda inesperada, por decirlo así. Siempre los mínimos. Resulta de que hay productos o materias primas, más bien materias primas que yo tengo que importar. O sea, tengo que traer del exterior. Resulta que con esos materiales, con esas materias primas, se corre el riesgo de que yo no tenga una respuesta oportuna dentro de que yo hago, desde el momento en que yo hago la compra, hago el pedido, hasta que me llegue al proceso, hasta mi almacenamiento. Pueden correr 2 meses, 3 meses, 6 meses sin que se llegue la materia prima. ¿Se acuerdan que hablábamos también de un stock que tenemos que contar y es el que viene en camino, que no me ha llegado todavía?
ese es el stock en tránsito. Entonces yo tengo que contar con él como indicador de mi inventario, pero realmente no puedo contar con él para mi proceso productivo porque no lo tengo físicamente. Entonces, ese stock mínimo pues tendrá que elevarse un poco en cuestión de ese tipo de productos. Ahora, si mi producto o mi materia prima se vence, o sea, pierde sus características a corto tiempo, ¿cuáles son los stocks mínimos que yo muevo? Lo mínimo que yo tengo que producir en un mes, en 2 meses, o sea, lo que tenga de vigencia. Tengo, por decir algo, un ejemplo con conozco una empresa donde para calcular estos mínimos, ellos tenían que, ellos lo que hacen es un envase, ¿cómo se llama eso? Esos envases como aerosol, o sea, el envase de aerosol internamente, eso se llama un lacado interno, pero usaban una referencia que lo traían desde el Japón. Para traer del Japón a Colombia ese producto, esa referencia, mínimo eran 8 meses de respuesta, pero el producto solo tiene vigencia de 6 meses. ¿Cómo hacer para darle respuesta a los 8 meses si ya del momento de fabricación hasta el momento de respuesta ya me iba a llegar vencido? Entonces, eso tiene que ser muy bien estudiado para poder saber cuál va a ser lo que me va a generar esos costos máximos o de obsolescencia en los productos que yo estoy almacenando. ¿Cómo puedo hacer para que cuando lleguen yo poder mantener mejor o ampliar esa vida de vigencia? Todo eso tiene que ver en el almacenamiento. Y los niveles de almacenamiento, como les digo, son muy importantes, que serían los mismos niveles de inventario, ¿no? Un almacén debe ser flexible. Siempre tiene que ser flexible en cuanto a su estructura para adaptarse a las necesidades de evolución en el tiempo. Cuando un proceso productivo no ve la forma o no ve en el tiempo la proyección de evolución, pues estamos en vista de cierre de la empresa. O sea, por ejemplo, aquí tenemos muchos compañeros que trabajan en el sector azucarero. No tienen solo productos, 1, 2, 3 productos y subproductos que se van generando. Y cada vez que ven la posibilidad desde gerencia o de protección o de desarrollo, ver la forma de generar otro producto, pues ahí van extendiendo esos productos que están sacando. Entonces, el almacenamiento o el almacén también tiene que ser flexible a modificar su estructura para poder adaptarse a esa necesidad correspondiente o a esa nueva necesidad que está generando. Por decir algo, tenemos un producto y ese producto se ubica o se almacena en estanterías rígidas, planas. Muy bien. Resulta que de ahí en adelante vamos a comenzar a generar un nuevo producto y ese nuevo producto es redondo. Ya no puedo utilizar las estanterías planas porque el producto que viene ahorita viene almacenado de una forma redonda. Me estoy inventando esto, ¿no? ¿Sabes que el almacén puede cambiar la estructura? No, señor, el gerente del almacenamiento, dice, no, nosotros ya tenemos estructuras planas y no puedo almacenar nada redondo ahí porque la estructura es plana. Bueno, entonces, dejo de fabricar el producto nuevo que viene en estructuras redondas o tengo que cambiar la estructura redonda así mi máquina nueva genere el producto en estructuras redondas. No, el almacén tiene que adaptarse a ese nuevo producto, a ese nuevo cambio. Tenemos que entender eso, tenemos que estar preparados para evolucionar en el tiempo. Hicieron el ejercicio de la clase de ayer, o sea, para la DPM. Ustedes vieron una de las fotos donde están almacenados unos sacos de harina. ¿Será que ese almacén que está ahí debe cambiar
o adaptar a la necesidad realmente de ese almacenaje. Total. Cuenta, ¿te vas a comentar algo? Le iba a decir que sí, profe, porque es que la verdad para el almacenaje de harina no es el adecuado. ¿Por qué? Porque la humedad hace que ésta se contamine, no coja hongos. Entonces tiene que estar siempre en una estiva, en este caso tiene que ser estivas plásticas. No tanto de madera, porque la madera pues trae mucho más insectos como tal. Entonces no es la adecuada y tiene que adaptarse al producto que están generando allí. Sí, muy cierto. Entonces, ustedes tienen que ir mirando eso en sus almacenes, en los almacenes donde trabajan, y mirar y como decir, venga, hoy si pueden pedir permiso, entrar, no sé, como hacer estas actividades. De pronto yo les pongo una tareita donde comiencen a visualizar o hacer visitas de mejora en los sectores y comenzar a mirar eso que de pronto de almacén como tal se le ha vuelto paisaje y de pronto no ve la necesidad de cambiar o de ir modificando el tipo de almacenaje que tiene. Entonces, el almacén, como principios generales, no es un ente aislado, hace parte del proceso productivo. Tienen que tener en cuenta mucho las cantidades o niveles de servicio, o sea, cuánto debo tener yo en el almacenado. Eso reduce costos, sobre todo de mantenimiento, y que debe ser flexible en su estructura. Entonces, hay unos principios. Estos principios de funcionamiento están basados sobre todo diseñados por el tipo de material que yo estoy utilizando y que yo estoy almacenando. Entonces tengo que tener en cuenta, digamos, el espacio empleado, y ese espacio tiene que ser utilizado o optimizado al máximo. Si yo tengo un espacio y ese espacio tiene, digamos, un área definida, obviamente, si yo estoy usando el 40% de ese espacio, estamos mal. Estamos usando el 50% del espacio que tengo mi capacidad, estamos mal. ¿Cuánto se tiene que utilizar del espacio? Si tengo un 100% de espacio, ese 100% de espacio tiene que ser aprovechable. Ahora, 100% de espacio aprovechable significa 100% de espacio acumulado con producto. No. Tengo que tener en cuenta áreas de tránsito. ¿Cómo me voy a mover? Es que mi almacenamiento, mis materias primas, para yo poder moverlas tengo que entrar un montacarga. Obvio, tengo que dejar áreas aisladas o carriles o vías donde voy a meter mi montacarga. Es que yo utilizo escaleras para subirme a un tercer stock o nivel de estantería. Entonces, ese tercer nivel, no sé qué, entonces, ¿cómo accedo? Tengo que dejar espacios de acceso y poder retirar la materia prima que está ahí. Entonces, tengo que tener ese espacio utilizado al máximo porcentaje, pero me tengo que tener en cuenta el tránsito o el tráfico interior y cuánto yo voy a recorrer dentro de esa bodega. Como les decía, en muchas empresas hay varios almacenes. En otras es un solo almacén, pero en varias son almacén de materia prima, almacenamiento de insumos o repuestos, y en otro pueden ser los almacenamientos de producto terminado, los que ya van a nuestros clientes, a despacho. Pueden ser varios almacenamientos, sí, no hay cómo decir que no. Entonces, depende del principio, del espacio que yo tenga en mi empresa, de cómo esté ordenada la empresa, de cómo es el acceso a esos almacenamientos y para qué son esos almacenamientos. Entonces, también hay un tránsito porque por lo general, los de almacenamiento, o sea, los encargados de la entrega de inventario o de productos a producción, por lo general son los mismos. Entonces, tener que ir de una bodega a la otra también son distancias que hay que recorrer
y que yo tengo que tener normalizadas para no perder tiempo. Acuérdense del justo a tiempo. Cuando yo entrego mis productos justo a tiempo, también me aplica en las entregas internas de nuestra producción. Tenemos que tener en cuenta los movimientos, los mejores aprovechamientos disponibles y la utilización de cargas completas. ¿Qué significa utilización de cargas completas? Cuando yo mejoro mis movimientos, puedo entregar de forma efectiva lo que se requiere en un solo movimiento. ¿Qué significa movimientos? Que vienen a mi almacén, ustedes son los encargados de almacén, y les dicen necesitamos 50 kilos de no sé qué cosa, pero son 50 kilos. Y resulta que ustedes no tienen un gato, no tienen una plataforma movible, una carreta o lo que sea, sino que tienen, no sé, un vagoncito pequeño, y en ese vagoncito pequeño solo caben 20 kilos. ¿Cuántos movimientos tendría que yo hacer para entregar los 50 kilos? Tendría que ser mínimo 3. 2 con carga completa de 20 y 1 con una carga media de 10. ¿Eso qué significa? Que tengo que hacer 3 movimientos. Esos 3 movimientos generan tiempo, esfuerzo y dejar de atender a otra persona por estar haciendo una sola entrega. ¿Qué vamos a hacer? Esos movimientos se tienen que estudiar, mirar cuánto es lo máximo que me piden a mí por producción, por proceso, por actividad, y decir, bueno, si a mí me piden generalmente 50 kilos de este producto, pues tener por lo menos una carreta de estas que resista los 50 kilos y en un solo movimiento despachar mi demanda hacia producción. ¿Está claro ahí? Lo que son los movimientos. Sí, señor. Muy bien, gracias. Ahora, sí, señor. Si estamos en un sistema de gestión integrado, no solamente tengo que ver la calidad de mi producto, sino que también tengo que tener en cuenta las condiciones ambientales y de seguridad. Ustedes ya han visto o están viendo y han visto seguridad y salud en el trabajo. Dentro del almacén, ¿será que necesito seguridad y salud en el trabajo? Claro que sí. No importa que no sea transformación de proceso productivo, sino que aquí en el almacenamiento tenemos movimientos de carga, tenemos condiciones de seguridad en ambientes, estamos expuestos muchas veces a solventes, estamos expuestos muchas veces a olores, cargas, pesos, bueno, movimientos. Entonces, esto también tengo que tenerlo muy en cuenta dentro de mi almacenamiento. Que la persona que está dentro de mi almacén no vaya a perjudicar su salud en el momento de poner en estanterías, o sea, de almacenar o de entregar a proceso productivo. Y los riesgos ambientales. Pero las condiciones ambientales, ¿cuáles son? Pues que esas condiciones de mi almacenamiento no vayan a generar un problema ambiental. Emisiones, derrames, incendios, o sea, condiciones que me puedan afectar la condición ambiental. Cuando hablamos de estas condiciones ambientales, también yo tengo que mirar estas condiciones de riesgo para mi producto. Cuando tenemos almacenamiento de cadena de frío y tenemos que nuestro producto mínimo tiene que estar refrigerado a 4 grados centígrados, si es un ejemplo, y de pronto este aire acondicionado no tienen digamos, bueno, deberían de tenerlo, pero digamos que no tienen el programa de mantenimiento preventivo bien estandarizado y no se le haga ese mantenimiento preventivo, lo más probable es que en algún momento el aire acondicionado deje de trabajar como debe trabajar. Yo tengo que esperar a que se dañe el aire acondicionado para poder entrar a corregir. No, este riesgo tiene que estar evaluado y tiene que estar con un plan de acción en el cual yo tengo que tener unas listas de chequeo, verificación de estado, de ir a mirar la temperatura cada día, cada 2 días, cada que entro de turno, no sé cómo simplemente, dependiendo de la política de la empresa, pero ese plan de gestión del riesgo tiene que cumplirse a cabalidad.
Y si dice que hay que hacer un mantenimiento preventivo cada 200 horas al aire acondicionado, pues nosotros desde almacenamiento no significa que tengamos que hacer el mantenimiento, sino de avisar al responsable de almacenamiento de que estamos próximos a cumplir las 200 horas. O sea, tenemos como responsables de almacenamiento que velar para que esos riesgos no se materialicen, porque se llegan a materializar, el culpable es usted, que se le dañen toneladas y toneladas de producto que tienen que estar refrigerados a 4 grados centígrados y que ahorita están en 20. Entonces, eso, tenemos unas varias responsabilidades ahí en la gestión de riesgos. Bueno, pero entonces para minimizar esta gestión de riesgo o métodos en los cuales tengo que yo valerme dentro del almacenamiento, hay muchos y depende de quién, depende del proceso productivo y depende de la política de mi empresa y el análisis que hayan hecho mis expertos en mi proceso productivo, pero en teoría encontramos cuatro métodos que yo me imagino muchos que han estado en almacenamiento ya conocen, que es el FIFO, el LIFO, FEFO y el PMP, que generalmente lo que me dice no es cuánto tengo, sino cuánto vale mi almacenamiento en estos momentos. Entonces, estos son los cuatro principales o cuatro métodos principales que vamos a encontrar en toda en la teoría. Y son los que más se usan. Entonces, FIFO, LIFO, FEFO son las iniciales, bueno, incluso PMP, son las iniciales en la sigla en inglés de lo que significa cada uno de estos cuatro métodos. Entonces, la empresa, los estudiosos de mi proceso productivo y mi almacenamiento determinarán desde la gerencia cuál es el método que yo voy a usar. Muchas veces en los almacenamientos o en las empresas tienen variedad de productos. Entonces esa variedad de productos me dice que yo puedo utilizar uno o dos métodos, puedo utilizar los 3 métodos, los 4 métodos, bueno, sobre todo el cuarto, que es el PMP, se puede usar siempre en todos los demás. Pero LIFO, FIFO y FEFO lo puedo utilizar en mi almacenamiento, sí, se puede utilizar, se pueden implementar los 3 métodos o por lo menos 2 métodos dentro de mi mismo almacenamiento, porque, como les digo, los productos a almacenar se pueden aplicar a estos 2 o 3 métodos. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos de una manera rápida. ¿Qué entienden en este FIFO? Que dice, lo primero que entra va a ser lo primero que salga. ¿Quién me aporta ahí? Rodrigo. Héctor, ya, dale. Perdóname, no te escuché bien. ¿Eso sería por fecha de vencimiento? No. Gracias, Héctor. Lo primero En este caso, profe, pues esto lo tengo entendido, pues es como una orden, ¿no? Es como lo que, como así como en orden, ¿no? No como la fecha de vencimiento, sino como lo que más sale, ¿no? Lo más costo. Bueno, Rodrigo, señor. María, ya sigue. Espérate, yo te digo una cosa. Para Héctor, ¿se puede aplicar en cuestión de vencimiento? Sí. O sea, lo primero que entra se supone que es lo más viejo, ¿cierto? O sea, yo voy entrando algo, digamos, en enero y pues va a estar más nuevo lo de febrero, ¿cierto? Pero no necesariamente tiene que ver con fecha de vencimiento. Puede ser que el producto que yo utilice o que yo esté almacenando tenga caducidad y puede perfectamente cumplirse eso. Pero no todos los productos tienen la misma fecha de vencimiento. Si fuera el mismo producto que yo estoy almacenando, digamos que es leche, o sea, leche y el leche, no es más leche. La leche tiene un vencimiento, póngale usted, de un mes. Estoy hablando bobadas porque no lo sé. Entonces, si entró en enero y tiene un vencimiento de un mes y me entró el febrero o el 1 de enero y el 15 de enero me entró otro lote, pues yo tengo que gastar el del 1 de enero porque si no se me va a vencer si yo gasto el del 15. O sea, sí se puede entender así,
pero no necesariamente, no es una estructura rígida de que sí o sí el first in first out tenga que ser por fecha de vencimiento. ¿Quién es? María, por favor. Obviamente por ahí. Yo digo que estaba inundado, obviamente por ahí. María. Hola, profe, buenas noches. Yo, María. Bien, pues hasta donde yo tengo entendido el método FIFO, en este caso estamos hablando quizás tal vez de tendencias o lo que está en el caso de moda, ¿sí? Es por lo menos cuando hablamos de moda, que normalmente es lo primero que entra, va a ser lo primero que salga porque es lo que va a estar en tendencia, es lo que está en debut en el momento, cuando hablamos del método FIFO, si no estoy mal. Bien, María, gracias por tu aporte. Cuéntame, Freddy. En este caso, pues más que todo, digamos, en el área de nosotros puede ser por demanda. Ejemplo, digamos, si el cliente necesita 400 estiras de cierto producto, pues obviamente las voy a producir y es lo primero que va a entrar y lo primero que va a salir de la bodega como tal, porque el cliente lo necesita para cierto tiempo específico. Entonces, en este caso se aplica el FIFO, lo primero que entra, lo primero que sale. Así bien, tengo Freddy, más gracias. Gracias, María, gracias, Freddy, gracias a todos. Entonces, quiero que Rodrigo, ¿volviste a levantar la mano? Cuéntame. Es que Rodrigo lo corté ahora. Buenas noches, compañeros, ¿no? Bueno, No, Rodrigo. pues lo que están dando los compañeros es muy cierto, ¿no? Porque eso, los más antiguos son los que van saliendo, ¿no? Una rotación, ¿no, profe? Algo así. Que se utilizan los nuevos. Entiendo así, ¿no? Ah, María. agradezco, Rodrigo. Bueno, señor. Levantó la mano Jenny. Gracias, Rodrigo. Hola, Jenny. Hola, profe. Profe, pues yo creo que pues este método es para evitar que los productos caduquen y se vuelvan como obsoletos, o sea que deben de salir primero los productos antes de que caduquen, entonces tiene que ser que los productos se vuelvan, antes de que vuelvan obsoletos deben de salir, pues. Ok, perfecto, gracias, Jenny. Bueno, les cuento. Todos tienen razón y todo es aplicable a este primer método que es el FIFO. Pero el FIFO no tiene en cuenta vigencia del producto. Porque hay productos o hay materias primas, hablemos de materias primas, que no tienen obsolescencia. O sea, que no importa cuánto tiempo lo tengo yo almacenado ahí. No se me va a dañar. Piensen en bolas de boliche. Son las que entró primero, las que entraron en enero. Pueden durar ahí febrero, marzo, abril, lo que sea. Y cuando lleguen unas en junio, yo decir, vea, voy a sacar las de junio. ¿Podría hacerlo? Sí, podría hacerlo. Pero ¿qué es lo que busca desde gerencia este método? Que lo que primero se compró sea lo primero que salga. Que si el mismo producto me llegan 2 lotes, el lote más nuevo se vaya quedando en el inventario y el lote más viejo, sin importar que se venza o no, sea lo que va saliendo primero por un orden, darle un orden. Lo primero que entró es lo primero que sale. ¿Qué es lo que pasa en esto cuando aplicamos este tipo de métodos? Que tengo que tener muy en cuenta qué tipo de bodega o estanterías necesito o requiero para poder realizar este método. Si ustedes piensan en una estantería y les llegan 100 unidades, si ustedes ponen esas 100 unidades y les llenó la estantería y a los 10 días, un mes, les llegan otras 100 unidades, vamos a bajar todas estas 100 unidades que ya tenemos en estantería y vamos a montar detrás las 100 que llegaron. Entonces yo tengo que pensar mucho en el diseño en el cual están entrando las cosas, porque mi política me dice que lo que primero me llegó es lo primero que tiene que salir. ¿Por qué? Porque hay una inversión anterior, o sea, una inversión antigua, un proceso. Rodrigo dijo una palabra
que se utiliza mucho en inventario, y son las rotaciones de inventario. Yo tengo que estar rotando mi inventario, tiene que estar en un constante movimiento. Y lo que está ahí más viejo, puede ser que se venza, puede ser que no se venza, es lo primero que yo tengo que sacar según esta política del FIFO. Entonces, FIFO, lo primero que entra es lo primero que va a salir de tu almacén. Cuando me llegue el requerimiento a producción de la X referencia, tengo que buscar la que primero entró para sacar la producción. La fórmula FIFO se usa en contabilidad, pero también en informática, como de manera organizar las entradas con bases de datos. O sea, cuando llegan los almacenamientos, cuando llega la materia prima, yo tengo que abrir los archivos de base de datos e ingresar con lote de identificación eso que está llegando. Y tengo que irlo metiendo allí, tiene que estar informado cuándo llegó, cuánto llegó y en qué estado llegó. Entonces, la forma más práctica y sencilla de entender esto, de esta organización FIFO, es como las colas de personas dentro de un banco. El que va llegando primero es el que se va atendiendo para que va saliendo, y el último en llegar es el último que debe de irse. Es así de fácil. Este es un método recomendado cuando se tienen en el mismo almacén productos iguales, pero que se van adquiriendo con precios diferentes. Lo que les decía, alguna vez esto costó tanto y el que viene puede costar un poco más o puede costar un poco menos, dependiendo de si yo lo traigo del exterior y el dólar está ya no sé cómo, más bajito, más alto. Entonces esa variedad de precios desde contabilidad tienen que comenzarse a mover lo que se invirtió primero, porque fue plata que se pagó mucho tiempo antes y que pudo haberse utilizado en otra cosa. Entonces no la puedo dejar ahí para perderse. Entiendan el FIFO como la cola del banco. El que va llegando primero se va atendiendo y va saliendo primero, y el que va llegando de último pues se quedará de último. Obvio que hay gente acomodada y se mete primero, ¿no? A la mala, pero bueno, no es lo que se debe hacer. Ahora, miremos el método LIFO. Si el anterior, que era el FIFO, era lo primero que entra, lo primero que sale en mi producción, el LIFO es lo contrario. Lo último que entra es lo primero que va a salir. ¿Quién me explica? Rodrigo. Profe, pues yo cuando trabajé en una caja, ¿no? Yo hacía el pedido de, por lo menos, los alimentos, ¿no? Yo estaba, la caja es un área donde está el pollo y los lácteos, ¿no? Y enseguida está el pollo, esto no puede ir mezclado, ¿no? Y ahí listamos, por lo menos hacíamos el pedido de todas las tiendas, ¡pum! Y lo que primero llegaba, ese llegaba todos los días, el queso, ese primero el que iba, porque ese era el que entraba y salía así, yo digo que por lo de porque es perecedero, ¿no? Sí, muy perecedero. ¿Sí? Ajá. Eso era así, pues casi. Okay. Pues ahí como me veo ahí, pues, compañero. Bien, Rodrigo. A ver, Freddy, y luego... ¿Quién fue el otro que Héctor fue que habló? Freddy, cuente. No, pues... ¿Cómo lo vio primero al hombre ahí? No, la tiene clara. Pero, o sea, si en este caso lo último que entra va a ser lo primero en salir. Le dijo un compañero hace un momento el ejemplo de la arena. Aquí aplica perfectamente. ¿Por qué? Porque usted tiene su arena, digamos una ferretería, tiene la arena ahí botada en su patio, por decirlo así, y llega otra boiquetada. Usted no pone a sacarlo de abajo, va a sacarlo de arriba. Y fue lo último que llegó. Entonces ahí se aplica exactamente eso. Y ahí estás diciendo, pues básicamente ahí, no directamente lo estás diciendo. Eso era como el ejemplo que les di ahora, de que, yo tengo ya en la estantería ciertas unidades y llega otra, entonces yo bajo todo lo que tengo en la estantería, monto al fondo lo que llegó después y lo monto otra. O sea, esos movimientos que tenemos que reducir en el almacenamiento pues no se pueden dar. Entonces, aquí, espérate, alguien me había hablado antes. ¿Héctor fue quien levantó la mano? Sí, profe. Sí, cuéntame antes yo de decir algo más. Un ejemplo parecido, por ejemplo, una ferretería que compran ladrillo y pues no van a sacar el ladrillo que llegó una semana antes,
sino el último que entró, porque van a mover toda una ruma para sacarlo de abajo. Sí, exactamente. Entonces, ¿estamos llegando a qué? A que aquí también depende mucho del material las materias primas que estamos almacenando y cómo las estamos almacenando. Exacto, esos insumos. Todo depende de qué es lo que yo tengo allí, cómo lo voy. Es que la estrategia está en cómo recibo. Cuando me llega, cómo lo recibo, dónde lo almaceno, cómo lo almaceno. Si lo que me queda a la mano, pues es lo último que llegó, pues es más fácil aplicar este método LIFO, porque como lo último que me llegó lo tengo aquí a la mano, pues es lo que yo saco. Pero ¿será que este método lo puedo aplicar a materiales que tengan una vida útil corta? Profesor, le iba a preguntar que este método solamente se utiliza con, digamos, con productos o materiales que no tienen vida útil, o sea, digamos que, por lo menos allá en la empresa, digamos que la bandejería pues no tiene fecha de caducidad cuando piden bandeja, y yo creo que llegará, así como usted dice, que llegan cierta cantidad, y entonces si las necesitan en ese momento, pues de una las bajan y las utilizan. Pero pues a la mano, ¿cierto? No se pueden, cierto que no se pueden utilizar en este método, ¿no? Eran antiguos. Oscar, cuéntame. Sí, profe, pues un aporte ahí. Claro. Por ejemplo, digamos que aquí tenemos el método FIFO, en un almacén, pues pongamos ejemplo un almacén, ya sea ropa, zapatillas, bueno. Entonces digamos que FIFO, lo que primero entra, pues debería ser lo primero en salir también, ¿cierto? Pero digamos que ya aquí entra ya el método LIFO. Pues si digamos que ya hay tendencia, pues, o hay moda, pues ya lo que se quedó se almacena ya en otra parte, y lo último que entró, que es lo que está pues pegando y la gente está comprando, pues lo primero que ya debería salir, ¿cierto? Bien, muy bien, Oscar. Exactamente, o sea, ese producto que tenían ahí anteriormente ya se vuelve obsoleto, porque está en la tendencia de algo nuevo, que es lo que decía la compañera María. Jefferson. ¿Te repitió? Bueno, contestando un poco a Ellen, resulta de que este método LIFO sí se puede utilizar en productos que se venzan. ¿De qué depende? De la rotación que tengan en el proceso de almacenamiento. Si el producto se vence en un mes, pero mi producto no mantiene ni 8 días en el almacenamiento, yo puedo rotarlo de la forma que a mí me convenga y puedo aplicar este mismo método. ¿Pero de qué depende? De la rotación que yo tenga en mi almacenamiento. Este método, si el anterior, digamos, no tenía tanta exigencia, perecedero o no perecedero, inclusive también es aplicable a perecedero o no perecedero. Este método LIFO puede aplicarse también a todos, pero depende ya más de la rotación que tenga yo en mi almacenamiento. Freddy. No, es que me pasó un caso particular. Nosotros compramos una sustancia química X que es de alta rotación. Cuando nos llegó, pues nos verificamos la fecha de vencimiento, porque teníamos que colocarle rótulos, o sea, las hojas de seguridad, y le quedaban 2 meses para vencer. Dijimos, bueno, esto es de alta rotación, esto se en un momentico, no tiene ningún problema, no pasa nada, se lo van a consumir. Y a sorpresa, pasaron los 2 meses y no se consumieron ni una. Entonces yo digo, venga, ¿y entonces qué pasó aquí? Pues allí lo que pasa es que usted tiene que tener muy bien estandarizado su proceso. Pero puede suceder obviamente de que no se cumpla por X o Y motivo. Mire que, por ejemplo, todo lo que era antes, lo que teníamos presupuestado antes de pandemia, todo se vino al piso con la pandemia. Entonces, cambiaron muchas formas de analizar las situaciones. Entonces,
bien, está la estructura y vamos a decir, listo, eso tiene alta rotación y cumplimos con el tiempo porque no sé qué. Entonces, bueno, no se cumplió. ¿Qué estrategias hay? ¿Qué podemos hacer? Llamemos a nuestro proveedor que nos amplíe la vigencia, la estabilidad de condiciones. De pronto el proveedor nos va a decir, venga, hagamos un análisis de la materia prima, usted haga un muestreíto, mírele tal condición, usted dice, no ha cambiado la condición, listo, le voy a dar 2 meses más. Esas son estrategias dentro de la cadena de suministros. Ahora, si usted tiene una buena relación con su proveedor, usted le puede decir, vea, ¿y qué tal si yo le devuelvo a usted eso, usted lo recupera y me entrega otra situación? O sea, tengo que comenzar a buscar estrategias para poder solucionar eso y que a mí no se me vaya a vencer, porque usted es el responsable del almacenamiento y tiene que velar por el almacenamiento por el estado de sus productos. Sí, entonces, exactamente eso fue lo que hice. Bueno. Afortunadamente era un proveedor local, pues hay buena comunicación, entonces le expliqué el escenario y me dijo, listo, devuélvame las que le vencieron y yo las cambio por unas de mayor tiempo, y si las que tiene ahí están, digamos, próximas a vencer, pues también me las pasas sin ningún problema. Y eso fue lo que hicimos, las que tenían un mes más, y le cambiamos todo nuevamente y ya. Si el proveedor puede recuperar esa materia prima y usted tiene una buena relación con ellos le ayudan a solucionar. Si no está buena, pues tendrá que usted ver la forma en que cómo utilizarlas sin que haya una afectación en lo que es el costos. Entonces, entendamos el LIFO. Lo último en entrar va a ser lo primero que va a salir. Se trata de una gestión de almacén que se administra el sistema LIFO. Para entender este método, un ejemplo práctico, puede pensar en una pila de libros o platos. El último que pones en el pila, pues es lo primero que vas cogiendo. Lo que decíamos, lo que está a la mano, ¿no? Y luego viene el método FEFO. Este sí no tiene nada que usted pensar. ¿Qué es el método FEFO? ¿Sobre qué se basa el método FEFO? ¿Don Rey? Fecha de caducidad. Lo primero que va a expirar es lo primero que va a salir. Exactamente. Sí. Aquí no me importa si llegó primero, si llegó segundo, si llegó tercero. Lo que importa es lo que esté más cercano a expirar es lo primero que tiene que salir. Aquí no el LIFO, aquí no el FEFO, porque puede ser que yo tenga unas referencias de productos similares y unas tengan una fecha de vencimiento más corta, y resulta que en enero me llegó una con 2 meses de vencimiento y en febrero me llegó una con 15 días de vencimiento. Allí no es LIFO porque no voy a sacarlo de enero, voy a sacarlo de febrero, pero tampoco es ahí sí se aplica el LIFO porque es lo último que está llegando, lo primero que voy a sacar. Pero a mí no me importa si es que llegó primero, lo que me importa es que es lo primero que va a expirar. Entonces esta no tiene mucha vuelta de hoja. ¿Puede ser aplicado en los dos anteriores? Sí. Yo les decía que podemos utilizar todos los métodos juntos pueden aplicarse. Bueno, si ustedes dicen, no, es que yo solamente almaceno un producto y ese producto tiene 6 meses de vigencia, pues obviamente lo primero que está llegando, lo primero que va a salir, y es el LIFO, y estoy cumpliendo también con FEFO. Entonces, este es como una mezcla, pero se tiene muy en cuenta qué es lo que va a expirar. En este caso, la información más relevante de un lote de producto es la fecha de vencimiento. Entonces, aquí tengo que tener muy en cuenta esto. Por tanto, cuando ingresa un material que tiene fecha de vencimiento, o sea, en mi almacenamiento, por lo general a todo le ponen fecha de vencimiento. Casi todo. Muy pocas cosas no tienen fecha de caducidad. Es uno de los datos necesarios, importantes, que tiene que tener en cuenta la persona que recibe el producto cuando llega. Primero,
¿Qué me está llegando? ¿Qué referencia me está llegando? Y compararlo con la orden de compra general de mi empresa. Comparar si es lo mismo. Comparar si está llegando las cantidades que dice mi orden de compra generada a ese cliente. Luego de mirar si corresponde a mi empresa, a lo que está llegando, la cantidad y la referencia, tengo que mirar fecha de fabricación y fecha de vencimiento. En algunas empresas, el que almacena simplemente pasa un reporte y aseguramiento de calidad es el que va y verifica eso en el momento de ingreso. Son controles de aseguramiento de calidad. Pero en otras empresas, el mismo responsable de almacenamiento tiene que verificar esa fecha de vencimiento o de fabricación, porque asimismo tiene que ir a almacenar el producto dependiendo del método que esté practicando o la política que haya diseñado la gerencia. Entonces, no es que me va llegando y voy almacenando como me da, la quiero. No, tengo que tener en cuenta ciertas variables para las cuales yo tengo que almacenar. Entonces, si estamos aplicando el método FEFO, la fecha de vencimiento del producto que está llegando, ustedes como responsables de almacenamiento tendrán que tener muy presentes para saber, ya tengo en inventario de estos 3 lotes más. ¿Dónde lo voy a ubicar? Primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Dónde voy a ubicarlo? Dependiendo de la información que ya tengo de los productos que tengo almacenados y ahora con este nuevo producto que me está llegando. Esta nueva referencia que me está llegando, o no las mismas referencias, pero sí el nuevo lote. Porque puede la variación en productos, la identifico o le hago trazabilidad desde el lote que me está llegando. Porque el lote de identificación es el lote que mi cliente tiene para identificación de la orden precisa. Entonces, un método FEFO bien ejecutado evita esos costos extra por un stock que no sirve, un caducado que le llamamos, vencido. Eso se llama gestión de riesgo también en la obsolescencia, o sea, evitar o minimizar la gestión de riesgo por obsolescencia de mis productos. Un stock caducado es un stock disponible para mi proceso. No, señor. Muy bien, muy bien, muchas gracias, Jenny. Ahora, un stock caducado es un inventario físico de mi almacenamiento. Sí. Muy bien, muy bien. Y un stock caducado podrá ser un inventario de seguridad en mi proceso productivo. No. Exactamente. Un stock caducado lo que son costos de materia prima dañada, desperdicios. La obsolescencia es un desperdicio generalizado. Rodrigo, ¿levantaste la mano? Sí, profe, pues cuando pasa eso ya son más costos para la empresa, para la compañía, ¿no? Un pérdida, ¿no? Exacto. Y si se dan cuenta que Rodrigo, usted era el responsable de entregar eso según el método FEFO, ¿qué va a pasar con usted? No, pues ahí tiene la culpa de uno y ahí va a recaer contra uno eso. Descargos, mijo, para... Sí, descargos, que con una fecha de descargos. De una. ¿Cómo así que eso le pasó? Llegó hace 6 meses y ¿cómo así que lo tenía pues escondido en otra parte? Entonces, es muy importante tener en cuenta cuando llegan a mi almacenamiento, si yo tengo un orden adecuado en mi almacenamiento, dónde voy a ubicar lo que llega, en qué lugar voy a ubicarlo, para que no me vaya a perder de vista y tener ahí como la anotación de cuándo tengo que estarlo rotando o sacando a producción, dependiendo de la demanda que tenga yo de producción. Bueno, hay otros productos, por decir algo, sobre todo los que son, no sé, puede ser algo como el ejercicio anterior. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de acero inoxidable y teníamos ya no sé cuántas toneladas en almacenamiento? Pues ese almacenamiento no tiene un lote de vencimiento
vencimiento, una fecha de vencimiento, podrá tener un stock, una identificación del lote por si pasara algo de falta de resistencia o material en ese lote específico, pero no le tiene una de obsolescencia. Entonces, allí no importa este método FEFO porque no, lo que yo almaceno ahí no tiene una caducidad, o sea, no tiene caducidad. Y habrán otros productos que tengan mucho tiempo de caducidad. Nosotros tenemos en la empresa un producto que se le dan 10 años de vencimiento, 10 años de garantía. Entonces, en estos productos como tal, el método FEFO es poco relevante. Aquí ya tomamos sobre todo las políticas de los anteriores, sobre todo el FIFO, que es lo primero que entra, lo primero que sale, como para darle rotación a ese inventario, a lo primero que nos costó cierto dinero, pues que vaya saliendo, y a lo último que va llegando, pues como lotes más recientes, tenerlos ahí los más recientes y sacan de los más viejos. Entonces, cuando son productos que no son o tienen un largo tiempo de obsolescencia, pues no es tan importante o no es tan necesario aplicar un método como este. Y luego vendrá este método que se llama método de control para saber el valor del inventario. Este no tiene que ver tanto con qué entro o qué saco primero, sino poder darle un valor a ese inventario, un valor medio ponderado a ese inventario. ¿Se puede aplicar una de las anteriores como estrategia para que ese valor de inventario sea el mínimo? Sí, señores. Entonces, dependiendo de lo que yo tenga, si mi política dice FIFO o FEFO, entonces yo miro, digamos que los sabedores de esto, que son la parte de economía, de financiero, ellos nos dicen, ellos pueden dar su opinión de qué método vamos a utilizar en almacenamiento, tratando de que el valor del inventario sea el mínimo posible, o sea, que no haya mucho dinero invertido en este inventario. Entonces, aquí se hace una operación muy sencillita, que es coger todos esos diferentes productos que tenemos y lo que buscamos es hallar el valor medio de las cosas que tenemos almacenadas. Entonces, el método PMP es el valor medio ponderado. Se reconoce como el más complicado de aplicar, pero bueno, esa palabra complicada estuvo como muy dura ahí. Digamos, el de más cuidado de tener en el aplicar, porque exige algún tipo de control en conocimientos contables de las personas que están encargadas del almacenamiento. Sin embargo, hay muchos programas donde simplemente se almacena el dato que se tiene con el lote respectivo del producto y eso ya está en el sistema, ese lote cuánto costó por unidad. Y ese mismo promedio, ese mismo sistema nos va a arrojar el valor promedio ponderado del inventario como tal que tenemos. Entonces, la estimación de los almacenes mediante el PMP pretende ser más justa, valorando el precio de cada producto y la cantidad de unidades que hay. Se emplea cuando hay diferentes cantidades de diferentes cosas de distinto precio, o sea, cuando tenemos muchas cosas de diferentes valores, lo que buscamos es darle un valor a todas las cosas, como un gana-gana a todas las cosas. Unas cosas van a costar más, unas van a costar menos, pero entonces se busca ese valor medio para darle un valor a todo mi proceso, a todo mi inventario o mi almacenamiento. Ay, espérate. Bueno, no, pues sí, vamos a este ejercicio de una vez. Ay, se me acabó la clase, muchachos. Vean, resulta que este ejercicio que vamos a hacer aquí en clase es básicamente el mismo que ustedes van a tener en la guía y que van a resolver. Es un ejercicio así corto, no tienen ningún problema. Estos son datos inventados por allá de almacenamiento y hay que calcular estos valores, cuál es el valor de lo que tienes en el almacén,
hay que tenerlo en cuenta FIFO, en FEFO, en LIFO, en FIFO, FIFO y LIFO. ¿Sí? Vamos a hallar el PNP. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí, ¿por qué no hay FEFO? Porque aquí no hay unidades que yo tenga en cuenta su vencimiento. Entonces, ¿por qué no hay en cuenta el vencimiento? ¿Qué es la diferencia? Que por decir algo aquí dice que el 1 de enero del 2022 entraron 500 unidades con un precio de unidad 50 unidades de valor. Y que el 6 de junio, o sea, 6 meses después entraron otras 100, o sea, las mismas unidades, y que costaron 60 unidades de valor. ¿Sí ven que hay una diferencia entre el valor de estas unidades y de las otras? Luego me dicen que al final, en el cierre del año, lo que hicimos fue hacer un inventario y me dice que en el inventario solo quedan 50 unidades del almacén. ¿Qué pasa? Que si me dice aquí cuál es el valor de tu almacén, ¿qué dice? Que si yo aquí no tengo en cuenta, voy a aplicar vencimiento y voy a aplicar FIFO, estas 50 unidades aquí, de una vez me dicen ustedes, estas 50 unidades, ¿de qué lote, aplicando FIFO, de qué lote son? ¿Me entienden la pregunta? Del primero. Aplicando FIFO. Perdón, profe, ¿cómo? Aplicando FIFO. El último, porque no tuve en cuenta fecha de vencimiento, sino que tuve FIFO, que lo primero que entró es lo primero en salir. O sea, lo que entró en enero fue lo que se fue. Y si me dice que hay 50 unidades, pues de estas 100 que entraron en junio, también ya se despacharon 50 y me quedaron solo 50. O sea, me está diciendo que en todo el año se gastaron 550 unidades y que solo me quedan 50. ¿De cuál? Aplicando FIFO. De estas 100. Entonces, estas 50, para yo saber mi valor de almacén, tengo que multiplicar estas 50 ¿por cuánto? Por estos 60 unidades de valor. Y 50 por 60 me dará el resultado del valor del almacén, de lo que cuesta el producto que tengo almacenado ahí. Sí, Mauricio, ¿cómo así? Eso es mentira. Sí, pues es un ejercicio práctico, porque también tendría que tener en cuenta cuánto cuesta mantener esas 50 unidades y tendría que ponerle un porcentaje de valor. Pero aquí, como es un ejercicio académico, simplemente vamos a ver cuánto cuestan, cuánto valen esas unidades que tengo en almacenamiento. Si aplico LIFO, ¿cuánto vale? O sea, estas 50 unidades, ¿de qué lote son? ¿Me entendió la pregunta? Si aplico LIFO, ¿Cómo así? Del 1 de enero. Serían del lote del 1 de enero. ¿Por qué? Porque el LIFO me dice que lo primero que yo saco es lo último que entró. ¿Sí? Entonces, lo último que entró fue junio y me dice que tengo 50. O sea, se comieron estas 100 unidades y se comieron 450 unidades de este. Y esto fue lo primero que entró, es lo último que sale, es lo que me dice el LIFO. Lo primero que entra es lo último que sale. O sea que estas 50 unidades tendría que multiplicarlas, si aplico LIFO, por 50 unidades de valor. Entonces, dependiendo de que si yo aplico FIFO o aplico LIFO, mi valor de almacén va a ser totalmente diferente. ¿Sí entienden esta partecita? O sea, estas 50 unidades, dependiendo de qué lote son, va a tener un valor diferente. Y asimismo mi valor de almacén va a ser diferente. Y son las mismas 50 unidades. Y son las mismas unidades. Y son la misma referencia. Pero el valor es totalmente diferente. Porque cuando se compraron en enero, no tenía el mismo valor de compra que en junio. Si esto tuviera una fecha de vencimiento aquí, en cualquiera de las dos o en las dos, porque es producto, yo podría aplicar el FEFO también y sacar unidades de aquí, unidades de aquí. Y aquí posiblemente podría tener una mezcla entre estas y estas.
Y el valor sería diferente aquí, porque dependiendo de estos valores, por decir algo, un ejemplo, que hayan 30 de esta de junio y 20 de aquí, el valor va a ser multiplicado de 20 por acá y de 30 por acá, y el valor va a ser diferente y son las mismas 50 unidades. ¿Me entienden ese pedacito? ¿Está difícil? No, no está difícil. Sí, señor, ya quedó claro. Ok. Profe, una pregunta. Cuéntame. Pues ¿cómo va a hacer uno, por ejemplo, pues en el ejercicio físicamente para sacar esa parte que, bueno, el 30 de enero y 20 de junio, pues como otro puede sacar otro valor, ¿no? No tienes que darle, no, a todos les tienen que dar el mismo valor porque ustedes van a aplicarlo para FIFO y para LIFO. Lo que pasa, voy a mostrarles algo. Voy a mostrarles la guía, ¿dónde está la guía? Sesión 4. Esta es la sesión de mayo. Esta es la que ustedes tienen aplicada en la plataforma. Esta es la que van a encontrar en la plataforma. Tienen que abrir, o sea, esta cuestión, la primera, y tienen que poner un título y decir FIFO o valor del almacén para FIFO. Y si entienden FIFO, es lo primero que entró, es lo primero que sale. Es lo primero que ustedes tienen que aplicar. Aquí les voy a mostrar, aquí voy a ver si ustedes están aplicando lo que decía la teoría. Entonces, lo primero que entró es lo primero que sale. Y si lo primero que entró es lo primero que sale, estas 50 unidades, ¿a cuál corresponden? A las de junio. Entonces, valor de mi almacén para FIFO, para método FIFO, vale 50 unidades por 60 unidades de valor. El total será la multiplicación de estos dos. Luego, valor de mi almacén para el método LIFO. Bueno, entonces, si es para el método LIFO es lo primero que sale, es lo primero que ingresa es lo último que sale, entonces voy a multiplicar 50 unidades por 50 unidades de valor, y será la multiplicación de 50 por 50. Y ese será el valor del método LIFO. ¿Sí ven aquí? Entonces, espérate que esto se puede parar. Aquí en la teoría está el valor o la forma de hacer el PMP. El precio medio ponderado se obtiene multiplicando el precio del número de unidades por cada tipo de elemento. Se suman los resultados y se divide entre el número total de elementos. Esto es cuando tenemos varios tipos varias referencias de elementos. Como el ejercicio de nosotros básicamente es el mismo producto, pues es mucho más fácil. Aquí, en la otra entrega, el otro ejercicio, es mirar los movimientos de tu almacén de mercancías son los siguientes, y tenemos que hallarlo también para FIFO, LIFO y FEFO. Aquí sí tiene FEFO, ¿por qué? Porque aquí dicen, el 1 de enero del 2025 entraron 750 unidades con un precio individual de 1.500 unidades, de 1.500 unidades de valor, o sea, 150, perdón. 150 vale cada unidad de estas. Quiero que me entiendan, ¿no? Entonces, pero dice, de estas 750 unidades que llegaron, 225 unidades tienen un vencimiento de un mes. 200 unidades tienen vencimiento de 2 meses. 200 unidades tienen vencimiento de 7 meses y 125 unidades tienen vencimiento de 12 meses. O sea, los jodí, más o menos, ¿no? ¿Qué es lo primero que tengo que entender? Estas 750 unidades, ustedes van a hacer una línea cronológica y van a decir, entraron en enero, ponen enero, febrero hasta diciembre, unas casillitas debajo de cada enero, febrero, diciembre, lo que sea. Y van a poner 200 unidades al primer mes,
Entonces ponen 225 unidades a un mes, o sea, en febrero se me van a vencer. 200 unidades al segundo mes, o sea, marzo, 200 unidades. 200 unidades, 7 meses, cuento enero, 7 unidades, 7 hasta allá, o sea, por ahí en julio, y pongo 200 unidades. ¿Ven que van armando como una casillita de inventario por vencimiento? Entonces, ¿qué es importante aquí? Que cuando ya tengan identificado cómo van a distribuir estas 750 unidades, vamos a aplicar método FIFO. A ver, tenemos que llenar el resto, ¿no? Entonces, aquí me dice, a 31 de diciembre quedan 175 unidades en el almacén. Entonces, cuando ustedes determinen esto, entonces vamos a utilizar el método FIFO, que lo primero que llega es lo primero que sale. Lo primero que llega es lo primero que sale. Si llega, y yo voy a sacar estas 250 unidades porque lo primero que llegaron fue estas 750 unidades de enero. En enero, pues yo tengo que sacar primero todo lo de enero, todo lo que llegó en enero. Se amplió con método FIFO, pero resulta que aquí tengo que tener en cuenta unidades de vencimiento. Estas 125 unidades de 12 meses, o sea que se me van a vencer por allá en diciembre, por allá, pues yo no voy a dejar que lo del 6 de junio se me venza. Miren que aquí dice que llegó en junio y que 45 unidades se me vencen en un mes, o sea, en julio. Yo tengo que hacer mi cuadrito, llenar todas mis cositas y decir, bueno, yo tengo en junio tantas unidades que tengo que sacar. Y estas primeras tengo que sacarlas para que no me van a vencer. Al final de todos estos cálculos le van a quedar 175 y ustedes van a identificarme cuántas hay de enero y cuántas hay de junio. Y asimismo van a ponderar ese valor. ¿Complicado? A ver, cuenten. No, profe. ¿Yo lo trae? ¿Seguro? Entendimos bien. ¿Qué me dice por decir algo, Luis? Sí, profe, ya más o menos voy entendiendo. ¿Estás entendiendo? Yo también eso, voy entendiendo también, porque hay veces uno, pues así en teoría, pues como más difícil, ¿no? ¿Será? Bueno, pero lo importante es que ustedes vean. Ustedes, es muy fácil estos ejercicios, son una cosa de locos. Entonces ustedes lo que hacen es, por decir algo, poner aquí enero, y como va a pereza copiar tanto, pues uno va copiando el año completo, y ya febrero, y ustedes con lo que dice esta teoría, lo que tienen que ir es completando que el 1 de enero entraron, que no llaman más, el 1 de enero entraron 750 unidades, que dice que 225 me vencen en un mes, o sea, vamos a hacerlo por vencimiento, entonces ven, 225 en enero, en febrero, que es un mes. A ver, aquí dice 200 unidades en 2 meses. Cuando yo cuento 2 meses que me llegó enero, entonces cuando se vence en 2 meses, entonces cuento febrero, marzo, son 2 meses, entonces aquí en marzo son otras 200 unidades. Otras 200 unidades en 7 meses, o sea, mes 7 es julio, ¿cierto? 200 Agosto, unidades. Tienes toda la razón porque en enero fue que se hizo, se cuenta los meses siguientes, perfecto, 200 unidades, y por allá dice que en 12 meses, o sea que sería en el próximo enero, pues, enero se vencen las otras 125 unidades. Otras 125 unidades, perfecto. Y por ahí me dice que, bueno, este cuadrito lo hace más bonito, aquí dice entradas de enero, entradas de febrero, entradas de junio, lo que sea. Dice que en junio del 2025, o sea, por acá en junio, entra 120 unidades, de esas 120 unidades, 45 unidades tienen un mes, entonces en junio, entonces en julio tienen 45 unidades por acá, 50 unidades en cuántos meses será.
5 meses después, entonces sería, aquí hacemos 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, otras 50 unidades por acá, y 25 unidades en 12 meses, o sea, en el próximo, 12 meses, no sé. En julio. Sí, en 12 meses. Por allá en el junio siguiente, las otras. Entonces, si yo hago por cuentas y me dice que tengo 175 unidades en diciembre, yo no sé cuántas se gastaron, pero dice que 150, aquí dice que el total, pueden hacer otra casilla, dice que el total son 125. Tengo que identificar de esas 125, ¿cuántas hay de aquí, del primer lote en enero, y cuántas hay del segundo lote de junio? Y esto tendré que dividirlo entre las unidades y multiplicarlo por el valor de cada una de las unidades. Eso me da el valor ponderado. El de PNG. El valor de mi almacén en el método FIFO, LIFO y FEFO. Realmente pues esos son los valores de acá. ¿Vale? ¿Sí pues? ¿O no? Tranquilos, eso no tiene problema alguno. Dentro de 8 días, dentro de 15 días hacemos otro ejercicio así suave. Pero esto ya es almacenamiento. Bienvenidos al almacenamiento. Profe, me tengo que retirar porque ya voy de salida para el trabajo. Muy bien, buen turno. Y yo también me voy a retirar porque ya eran las 8. Ni tan suave. Entonces así quedamos. Gracias. Ahí le pego en el palo. Muchas gracias a ti, Héctor, que estés muy bien. Y bueno, Ya programamos. por ahí dejamos esta clase ya también. No tengo más para contarles por hoy. El ejercicio es muy sencillo, es darle un valor a nuestro almacenamiento. Ya tenemos ejercicios de qué necesito en mi almacenamiento, que fue lo que vimos en inventarios, y ahora cuánto vale el tener cuánto vale mi inventario, cuánto voy a manejar en inventario. Entonces, dejamos por hoy ahí. Que tengan una feliz noche.